Déjame seguirte, honrarte, cantarte, utilízame, Señor, fuego hay en mi sangre, por ti, por ti. Hay una fuerza sobrenatural. Tus hijos, Señor, no hay demonio, no hay autoridad diabólica que pueda hacernos daño. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu preciosa sangre que nos ha redimido en el nombre de Jesús. Tomamos esta copa en el nombre de Cristo. Amén. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, Gloria. digno de abrir el libro Gloria. y desatar los sellos. Gloria. Solo es Él, Gloria. solo es Él, Gloria. Espíritu Santo, arde en mí, Gloria la a presencia de Jesús, Gloria a raíz de David, santo y temible, Gloria a Jesús. justo y fiel. Absoluto, exaltado es el Señor, Gloria a León invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, Santo de Israel, su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay Gloria a defectos, tu nombre, omnipotente, indescriptible e incomparable, Gloria a Jesús. príncipe del cielo, deseado en las naciones, luz de la mañana, Emmanuel, adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, arde en mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Extraordinario, en él no hay defectos, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado en las naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel, adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo es Él, solo es Él, Espíritu Santo, arde en mí, la presencia Gloria a de Jesús. Jesús, raíz de Gloria a David, Jesús. santo y temible, justo y fiel. Gloria a Jesús. Absoluto, exaltado es el Señor, León invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, Santo de Israel, su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay defectos, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado en las naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, ven, Todo, díselo. ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Poderoso. Ayer dijimos que el Señor nos ha dado autoridad. Que el Señor nos ha dado autoridad no
una autoridad sobre los hermanos, no una autoridad sobre la gente, no una autoridad sobre los que están a nuestro alrededor. Esa autoridad es una autoridad espiritual por ser sus hijos. El hecho de ser sus hijos, Dios nos ha investido de autoridad para que tú puedas, dice la palabra, pisar y hollar serpientes y escorpiones. Y cuando la palabra habla de serpientes y escorpiones, está hablando de espíritus inmundos, está hablando de esos demonios que vienen y que muchas veces hacen la vida imposible a los hombres. Nosotros necesitamos reconocer esa autoridad que viene de parte de Dios allí donde estamos, y tú tienes que entender que Jesús, si te ha dicho que tienes autoridad, por muy poca que tú creas que tienes, tú tienes autoridad. Tú puedes levantarte en tu casa, tú puedes levantarte allí en el lugar donde estás y decir en el nombre de Jesús, yo te echo fuera. Te echo fuera. Diablo, tú no tienes nada en este lugar, en mi casa, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y parece que todo esto lo vemos en lo normal, pero detrás de todo lo normal que tú ves hay un mundo espiritual y tú tienes que tener esa autoridad en tu vida. Cuando tú pierdes, cuando tú no crees que tienes autoridad, el enemigo viene, pero cuando tú te pones la armadura de Dios, dice la palabra, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en ese día malo. En ese día malo tú tienes que ponerte ese traje, como el bombero se pone su traje, como el policía se pone su traje, y sale a patrullar. Y lleva su pistola, porque se le ha dado permiso para llevar un arma. Así el cristiano tiene que vestirse con toda la armadura de Dios, amén, para no ser desviado del plan de Dios. El enemigo es muy astuto. Él quiere hacerte ver que tú no eres nada. Él quiere hacerte ver que sí, que Dios tiene todo el poder, pero que tú no eres nada, que tú no tienes nada. Eso es mentira. Simplemente el hecho de que tú eres un hijo y una hija de Dios, tú ya tienes poder, tú ya tienes autoridad. Pablo le dijo a los efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de conocimiento, en el poder, en la abundancia del poder que hemos recibido. O sea que hay poder en cada uno de nosotros y tenemos que manifestar ese poder en medio del lugar donde estemos. Es importantísimo eso, porque si no, el enemigo tomará autoridad. Si tú le dejas abierta la puerta al enemigo, el enemigo entra. Y si tú no lo echas, él se quedará. Y tú no puedes permitir que el diablo entre en tu casa. Tú no puedes permitir que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Para qué tenemos autoridad? ¿Para qué tenemos autoridad? Pues mira, tenemos autoridad para predicar el evangelio. Tenemos autoridad para predicar, para hablar la palabra de Dios, porque es un mandamiento de parte de Dios. No es una opción. No es una opción el hablar o no el hablar. ¿Le hablo o no le hablo? No, tú tienes un mandamiento explícito de parte de Dios, de parte de Jesús, que fue lo último que dejó a sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ese fue el mandamiento principal, el mandamiento que se le dio a los discípulos, los comisionó, dice la palabra, los formó y los envió a sanar, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Y dice la palabra que cuando ellos fueron comisionados, vinieron gozosos porque dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús tuvo que decirle, no os regocijéis porque se os sujetan los demonios. Eso es normal, tenéis la autoridad, habéis sido delegados. Regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él comisionó a esos 12 hombres, los preparó para que ellos siguieran haciendo lo mismo que Él hacía. Comisionó a 70, los envió y los dio autoridad también para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos. Hermanos, la misión del creyente, la misión del cristiano no es saberse la Biblia
de cabo a rabo, no es tener mucha doctrina, no es pelearnos si yo soy bautista, si yo soy metodista, si yo soy presbiteriano, si yo soy calvinista. Esa no es la misión de los hijos de Dios. La misión de los hijos de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra, y entonces vendrá el fin cuando todo esté predicado. Pero hermanos, aunque tenemos radio, aunque tenemos televisión, aunque tenemos muchas cosas, la iglesia de Jesucristo se ha dormido. La iglesia de Jesús se duerme. La iglesia de Jesús no predica, no abre su boca. Simplemente es cristiano de domingo, de sábado, venimos, escuchamos la palabra, pero luego ya no nos damos cuenta de que el llamamiento principal que tú y yo tenemos como hijos de Dios y como hijos del reino es predicar el evangelio. Dice, os escuchen o no os escuchen, pero tú habla lo que Dios ha puesto en tu corazón. Te escuchen o no te escuchen, porque mucha gente no te va a escuchar. Mucha gente te va a decir que eres un loco, que todo eso es anticuado, que de qué estás hablando. Se van a reír, se van a burlar, pero hermano, esa burla y esa risa y ese desprecio, eso es para ti, tiene que ser un regocijo. Te tienes que regocijar cuando alguien te menosprecie, porque tú has hecho la voluntad de Dios y has hecho lo que te correspondía. Muchas veces no predicamos, no hablamos por temor del qué dirán o el qué van a decir, o que eso ya no se lleva. Pero si tú supieras que tanta gente se está perdiendo sin Cristo cada día, que tanta gente se está muriendo en los hospitales que no tienen a Jesús en este tiempo. ¿Cuántos millones de personas han muerto ya en este año? Simplemente, ya no digamos por cáncer, ya no digamos por carretera, ya no digamos por otras enfermedades, simplemente por todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. Más de 2 millones de personas. ¿Cuánta gente hay ahora en los hospitales que no han conocido todavía la palabra de Dios, que no han recibido el mensaje del evangelio? Y todas estas personas se van a ir sin Cristo. Todas estas personas se van a ir y se van a perder. Pero como nosotros no estamos entendiendo todavía el mensaje, porque el mensaje principal del creyente, debería de ser ir y predicar este evangelio. Pero Jesús lo dijo, los campos están blancos. Vosotros ponéis muchas excusas. Vosotros decís que faltan todavía 2 meses, 3 meses para la siega. Vosotros siempre estáis diciendo que falta algo. Siempre estáis diciendo que yo no tengo fuerza, es que yo quién soy para predicar, quién soy yo para hablar, quién soy yo para decir, quién soy yo para eso que lo hagan los pastores, los diáconos, la gente que tiene el llamado de predicar el evangelio. No, en el momento que tú eres un hijo de Dios, tú tienes ya el mensaje porque Cristo vive en ti. Y si tú callas, tienes a Jesús confinado. ¿Sabes lo que es confinado? Estuvimos casi 2 meses o 3 meses confinados en marzo en las casas sin poder salir. Eso es confinamiento. Y muchos de nosotros tenemos a Cristo confinado, a Jesús confinado dentro de nosotros porque no dejamos que Él hable a través de nuestra boca, que Él no se manifieste a través de nuestros labios. En cada oportunidad, allí donde estamos, tú eres luz y yo soy luz. Somos la sal de la tierra. Deberíamos de abrir nuestros labios para expresar, no avergonzarnos del evangelio, como dice la palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio, porque me ha sido impuesto. Y no le fue solamente impuesto a él, sino que nos ha sido impuesto también a nosotros. Pero tenemos autoridad para predicar el evangelio. Y tú tienes que predicarlo con toda autoridad. Con toda autoridad. No te menosprecies. Que no te bajen la cabeza. Predícalo con valentía. Háblalo con verdad. Porque es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y dice la palabra que esas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo nos van a seguir señales? ¿Para qué queremos más poder? ¿Para qué queremos más unción? ¿Para qué queremos más de Dios si no utilizamos lo que tenemos? El problema no es pedirle a Dios que nos dé más poder. El problema es que no usamos el poder que tenemos dentro. Y hay que usar lo que Dios nos ha dado. Porque cuando usamos lo que Dios nos ha dado, entonces el Señor nos dará más. Y en el momento que necesitamos que el Señor se ponga a nuestro lado, Él se pondrá a nuestro lado. Pero Él no se pone muchas veces a nuestro lado porque dice, ¿para qué si no cumple la gran comisión? Porque hay una gran comisión para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado autoridad para predicar el evangelio a toda criatura.
Y todo creyente nacido de nuevo tiene la autoridad y la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo en esta tierra. ¿Sabes? Dios va a confirmar su palabra en nosotros, pero primero tiene que ser presentada. ¿Cómo va a confirmar la palabra si no la presentamos primeramente? Presentamos la palabra y luego Dios confirma con señales y Dios confirma con maravillas su palabra. Es ahí donde, como Dios funciona. Es como ahí Dios trae su unción y su sabiduría. Si queremos realmente ser llenos del Espíritu Santo, no basta solamente con orar por los perdidos. Porque muchas veces oramos por los perdidos, pero nadie va a buscarlos. Oramos por la vecina de al lado, pero nadie va a visitarla y a presentarle el Evangelio. Miramos a nuestro alrededor y pensamos que no, nos vamos a nuestra casa y encerramos a Cristo. Hermano, tenemos que empezar ya a tener una motivación espiritual en nuestros corazones. Esto va a cambiar. Esta iglesia tiene que ser una iglesia ganadora de alma. Esta iglesia tiene que empezar a ganar alma. Tiene que empezar a salir a las calles, a los mercados, a los lugares donde está la gente. Porque, como yo dije ayer, ¿quién es el pescador necio que se pone a pescar en su bañera? ¿Tú has visto algún pescador pescando en la bañera? Tiene que ir donde están los peces, al río, al mar. Allí están los peces. Pero la iglesia ha hecho eso. Nos predicamos una y otra vez a nosotros mismos. Pero no hay nadie que vaya donde la gente tiene que recibir la palabra. Por eso es importante. Vamos a hacer tratados. Vamos a hacer 5.000 tratados ya. Los vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer tratados. Vamos a empezar a predicar el Evangelio. Vamos a salir a las calles. Esperemos que todo esto ya acabe. Este mes de febrero va a ser un mes de preparación. Pero el mes de marzo, que yo creo que ya las cosas van a empezar a menguar en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar a llenarlo todo con el Evangelio de Jesús. Vamos a llenarlo todo lo que podamos. Llévate siempre tratados en tu bolsillo. Déjalos en el tren, déjalos en en cualquier sitio. Dáselo a cualquiera que encuentres en la calle, que tú entiendas. Intenta colar siempre a Jesús en el Evangelio. Cuando tengas una conversación con alguien, usa la palabra de Dios, usa el Evangelio, usa la palabra. Fíjate cuántos motivos. ¡Ay, qué malamente está todo! Sí, está todo malamente. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y Dios puede cambiar las cosas. ¡Ay, cuánta gente se está muriendo! Sí, es verdad, pero ¿sabes una cosa? Lo peor no es la primera muerte, lo peor es la muerte segunda. ¡Ay, muerte segunda! ¿Eso qué es? Pues la muerte segunda es que todo aquel que no tiene a Cristo no va a resucitar, sino que va a morir y va a vivir una vida en condenación toda la eternidad. Tenemos muchas maneras de meterla, de cambiar y dirigir. Cuando tú tienes en tu cabeza el deseo de predicarle a alguien, tú puedes cambiar la dirección de lo que la gente está predicando, de lo que la gente está hablando. Es importante que tú lo entiendas. Y son tiempos donde la gente necesita a Cristo más que nunca. Tú no sabes si mañana esa persona la vas a encontrar en un hospital. Ayer vino dos hermanitos jóvenes a casa a comer y me comentaban de un chico de 30 años que en 3 días falleció por el COVID. Decimos, no, los jóvenes no cogen nada. Ese chico estaba tocado por el asma y en 2 o 3 días acabó falleciendo. Tú no sabes si tú eres la persona que Dios ha escogido para darle una oportunidad a esa persona para que se salve. Tú no sabes si vas a volver a ver a esa persona quizás. Y hay momentos en que la gente viene y te das cuenta de que te está hablando y dice, pero esta persona me está contando su vida. ¿Por qué me cuenta su vida? Te está contando su vida porque te está dando la oportunidad de que tú le hables de Jesús. Porque los campos ya están listos. La gente dice, no, la gente es muy dura. No, la gente no es dura. Los duros somos nosotros que no predicamos la palabra. Nosotros necesitamos tener la autoridad de Cristo para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Él ha provisto la armadura. Pero, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad como creyentes utilizar
esta herramienta poderosa para enfrentarnos al diablo. Lo que más le desagrada al enemigo es que tú hables de Jesús. Eso es lo que más le desagrada. A él no le importa si tú lees la Biblia un día y otro y otro y otro y otro. A él no le importa si tú te pasas todo el día orando y orando y orando y orando y orando, porque también los budistas se pasan el día orando. También los musulmanes se pasan el día orando. También los de Confucio y los chinos y oran a sus dioses. Pero cuando tú proclamas la verdad de Jesucristo, ahí el diablo empieza a tener miedo, porque sabe que esa verdad hará libre a la persona. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando tú empiezas a proclamar la verdad de Jesucristo, tú no sabes lo que el Espíritu Santo puede hacer a esa persona. Que tú crees que no ha hecho nada. Y esa persona se va con su palabra y el Espíritu Santo pone convicción y se va a dormir con esa palabra. Y sueña con esa palabra. Y le trae el Señor visiones. Porque Él es el que luego empieza a hacer que esa palabra sea una palabra real. Tú dices, no, pero le he hablado a esa persona y no ha pasado nada. Sigue hablándole, sigue hablándole, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Esforzarlos a entrar. Id por los vallados, id por las aldeas. Esfuérzalos a entrar, dice la palabra, para que mi casa se llene. Porque la casa, hoy en día, las casas, que son las iglesias, están llenas de gente que conocemos ya la Escritura de pe a pa. Ahora lo que nos falta es realmente ir a donde está la necesidad y empezar a predicar la palabra de Dios, a hablarle a aquellos. Hermano, invita a la gente a venir a la iglesia. Aunque no quieran venir, invítalos. Porque si no los invitan, no van a venir, invítalos. Ah, es que no vienen, invítalos. Es que no ha venido hoy, vuelve a invitarlos. Invítalos. Ven, ven, no te quedes en casa, ven, vente conmigo, te paso a buscar. Vamos, quedamos a una hora, te paso a buscar, venga. Cógete el coche, ve a buscar a esa persona, allí donde sea, aunque esté al otro extremo de la ciudad, ve a buscarlo. Es un alma preciosa para el Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser ganadores de alma. Tenemos que entender que cada día muere quizás miles y miles de personas sin conocer a Cristo. ¿Y eso no nos duele? No nos duele en absoluto. Si no nos duele es porque hay egoísmo en el corazón. Si no nos duele es porque hay dureza en el corazón. Si no nos duele es porque todavía no hemos conocido que hay un Dios de amor, que vino y dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No entendemos que la gente se pierde porque no hablamos la palabra, se pierde porque no hablamos el Evangelio, se pierde, quizás muchos se pierden porque no quieren, pero qué malo es que se pierdan porque nunca alguien les habló el Evangelio ni les predicó la palabra. Hay gente que ha comprendido este llamado y ha hecho lo imposible para que muchos puedan conocer a Jesús. Y eso es un mérito y eso es un galardón. Pablo lo llenó todo con el Evangelio. Y hoy hay hombres y mujeres que tienen ese llamado en el corazón. La iglesia en España, os lo digo, la iglesia en España está muy tranquila. Pero nosotros, dice la palabra, que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Quiere decir que cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, tú no puedes dejarlo en la calle simplemente, ya es salvo. No es salvo. Tú tienes que hablarle, tienes que darle una dirección, tienes que pedirle un teléfono, tú tienes que llamarlo, tú tienes que ir a buscarlo hasta que esa persona la traes a la iglesia para ser instruida y ser discipulada. Si no, hermano, eso es un aborto. Predicar el Evangelio en las calles y decir, hoy se han convertido 20, mentira, no se han convertido 20 personas. Eso no es verdad, no se han convertido 20 personas. Quizás tú le has hablado y ellos, por no decirte que no, quizás han recibido, han hecho la oración de fe. Pero, hermano, eso no significa que por hacer la oración de fe se hayan convertido al Señor. La conversión tiene resultados en el corazón del hombre. Ayer vino y estuvo en casa el hijo de un chico drogadicto hace 25 años. Estábamos predicando en las calles. Y dando tratados. Y le entreguemos un tratado a una chica drogadicta. Y ella dijo, yo quizás no venga, pero le voy a hablar a mi novio, porque eran novios en aquel tiempo, eran pareja, para que venga a la iglesia.
y se llevó el tratado. Eso fue un sábado por la tarde. El domingo por la mañana vino ese chico, un chico que si conociéramos el historial suyo, era increíble el historial que tenía de robos a mano armada, drogas. Vamos, la policía lo conocía, pero tenía un currículum tremendo. Y ese mismo día iba a realizar un robo. Pero él cogió y se fue a la iglesia por la mañana. Se fue a la iglesia por la mañana. Sin saber nada el pastor, ese hombre que viene de la calle se sienta en la última fila. Se sienta en la última fila y el pastor empieza a predicar sobre el ladrón de la cruz. Y empieza a decirle, mira, nosotros estamos aquí con toda la razón del mundo, porque hemos cometido delitos, hemos robado, hemos entrado en los bancos, teníamos pistola y hemos entrado en las casas y hemos robado y hemos subido y hemos hecho de todo. No, y el otro chico que estaba ahí se estaba viendo reflejado en la predicación del ladrón de la cruz. Sin saber nada, la palabra profética estaba tocando su corazón y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y se pasó toda la reunión llorando. Y cuando acabó el pastor de hablar y acabó la predicación, ese hombre con lágrimas en los ojos se presentó delante del pastor y dijo, ese que tú hoy has hablado, ese soy yo. Ese soy yo. Y empezó a llorar otra vez. Ese hombre lo dejó todo. Lo dejó todo, dejó la droga, lo dejó todo. Y fue una de las personas más cariñosas que te puede... Era el portero de la iglesia donde estábamos anteriormente. Durante 4 o 5 años estuvo con nosotros. Tenía cosas pendientes, estuvo en prisión. Monse durante 1 año estuvo visitando a ese chico en la prisión. Cada semana iba a la prisión. Estaba embarazada de mi hija Ana. Y con su barriguita, los funcionarios pensaban que era la mujer del chico que estaba dentro. La dejaban entrar prácticamente sin hacerle preguntas. Durante más de 1 año visitando a ese chico en la prisión. Ese chico salió. Su vida cambió por completo. Hasta que se enamoró de una chica que no supo llevarlo. Porque no supo llevarlo. Y al final ese fracaso y todo eso le llevó a volverse y a irse a un centro, porque allí necesitaba estar un tiempo. Allí conoció a una chica y allí se enamoró y tuvieron un hijo. Pero ¿sabes? Ese chico murió de sida. Ese muchacho murió de sida. Ese drogadicto, Alfonso, murió de sida. Porque Dios te perdona y te salva. Pero a veces las consecuencias permanecen en tu vida. Un tratado, un simple tratado cambió la vida de una persona, de un chico, de una familia. Ayer recordábamos a su papá, porque su hijo estuvo ayer en nuestra casa juntamente con Arnau, que muchas veces algunos de vosotros lo conocéis, que estuvo en casa, y lo recordemos. Y me dio un vídeo de cuando estábamos en Amposta hace 20 y tantos años, que yo jovencito todavía, 25 años menos, imaginaros. Y él con su barbita, ese chaval rehabilitado de las drogas allí, alabando y adorando al Señor. ¿Tú crees que lo más poderoso que pueda haber es que tú puedas tener hijos espirituales a tu lado? Que puedan decir, gracias a ti, gracias a tu valentía, gracias a ese tratado que me diste, a esa palabra que me diste, gracias a ti, hoy mi vida ha cambiado. Yo era un borracho perdido, yo era un drogadicto perdido, yo era un ladrón y mi vida ha cambiado porque tú me hablaste de Jesucristo. Mi familia estaba perdida y hablaste de Jesús en el momento preciso. Hermano, tú no sabes en qué momento Dios te va a poner, en qué momento Dios te va a plantar para que tú le hables la palabra a alguien, porque Dios tiene un propósito con esa vida. Pero si tú callas, ¿quién hablará? Si tú cierras tu boca, si tú enmudeces y tú eres un perro mudo, como dice la palabra, ¿quién le va a hablar? Porque allí donde tú estás, tú eres la luz y tú eres la sal y tú eres la voz de Jesús. Por eso tenemos la autoridad para predicar la palabra.
Dios nos ha dado autoridad y es nuestra responsabilidad ayudar a los nuevos creyentes a conocer más a Jesús para que no se alejen. El Espíritu Santo hace el trabajo real en ti y en los demás, pero debes de tomar la decisión de permitirle que lo haga. Espíritu Santo, yo voy a permitir a través de mi vida que tú te manifiestes, sea a través de un tratado, sea a través de mi boca. Yo todo lo que he hecho en estos, hermanos, durante más de 40 años que quizá llevo en el ministerio, 38, 40 años, juntamente con mi esposa, todo lo que hemos hecho ha sido predicar y predicar y predicar y predicar. Nos llevábamos grupos de jóvenes de 40, 50 personas a las calles a predicar el Evangelio. Nos íbamos a Plaza Cataluña, nos íbamos a la Rambla, nos íbamos por todos sitios. Ese fue el deseo, ese fue el anhelo, ese fue el llamado. Y eso tiene que continuar y tiene que ser manifestado también en esta iglesia. Porque no puede ser que una iglesia se quede simplemente aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo y no tengamos ese anhelo y ese deseo de predicar el Evangelio. Si tú no tienes ese deseo de que la gente se convierta, ¿para qué quieres cantar? ¿Para qué quieres tocar música? ¿Para qué quieres predicar? ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque todo lo que nos tiene que mover es que la gente conozca a Cristo. Lo que nos tiene que mover, porque Jesús dejó las 99, las dejó en el lugar que estaban seguras y se fue a buscar la oveja perdida. Aquella mujer buscó diligentemente la moneda que se le había perdido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo, ir y a buscar lo que se ha perdido. Y cuando decimos lo que se ha perdido, no decimos la gente que se ha rebelado contra Dios, sino la gente que realmente se ha perdido, la gente que realmente necesita a Jesús. Hoy la iglesia se pelea. Que si las lenguas sí, que si las lenguas no. Que si milagros sí, que si milagros no. Que si la falda, que si el pantalón. Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y ahí están metidos y peleándose por doctrina y el diablo contento riéndose de la gente, mientras la gente que se está perdiendo se va a los infiernos porque no hay nadie que les predique. Tengo 30 Biblias en la casa. Tú puedes tener todas las Biblias que tú quieras. Pero si tú no cumples el llamado de Jesús, ¿para qué te sirve tanta Biblia? Hay que cumplir el llamado de Jesús. Cuando a mí me prohibieron predicar, porque hasta eso he tenido persecución y hemos tenido persecución hasta por predicar el Evangelio, yo abrí una página web. Cuando abrí la página web, a través de la página web predicaba. No conforme con la página web, abrimos una radio en el año 2008, que es Creciendo en Cristo, que sigue funcionando y lleva 12 años y se ha convertido muchísima gente a través de la radio. Y seguimos predicando el Evangelio a través de la radio. Íbamos a las calles, hemos hecho de todo. Y es tiempo, hermano, de que entendamos realmente el propósito de Dios. En Cristo tenemos que recuperar la autoridad que el diablo nos ha robado. ¿Sabes? La desobediencia de Adán y Eva le quitó la autoridad que Dios le dio al hombre. Pero en Cristo Jesús recuperamos la autoridad. Dale ese aplauso al Señor, anda que me ahogo. Agua. Tú tienes que tener ese anhelo en tu corazón. Hay que tener ese anhelo en el corazón. No vivir solamente para nosotros, sino que ahora nosotros queremos vivir para el Señor. Amén. Tienes que entenderlo. Yo y tú tienes que creerlo así. Somos siervos del Dios Altísimo. Somos siervos de Dios. Créetelo. Somos sus siervos. Somos sus hijos. Y lo que Dios nos ha delegado es... Y Jesús se lo dijo a los suyos: como yo he sido enviado, yo también os envío a vosotros. Yo fui enviado, ahora yo os envío a vosotros. Y ahora Jesús nos ha enviado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este llamado? Yo no sé qué vamos a hacer con este llamado, pero creo que
Es tiempo de empezar a creer que hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. En Cristo hemos recuperado la autoridad que el diablo nos robó por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Y no podemos caminar como esclavos cuando Él nos ha hecho libres. No camines como un esclavo cuando Él nos ha hecho libres. No podemos estar sujetos a la esclavitud y a la servidumbre del pecado. Cuando tú estás sujeto a la esclavitud del pecado, tú te haces siervo del enemigo. Cuando tú vives en la esclavitud del pecado, te haces siervo del pecado. Pero cuando tú vives en la verdad de Cristo, te haces libre. Y tienes poder y tienes autoridad. La gente que vive en pecado no tiene autoridad. La gente que vive en pecado no tiene autoridad. Por eso cuando tú vives libre de pecado, tú tienes la autoridad en Cristo Jesús. Porque eso nos quita la autoridad. Cuando caminamos en santidad, ¿sabes lo que ocurre cuando caminas en santidad? Que el diablo se rinde. El diablo se rinde cuando tú caminas en santidad. Pero el diablo no se rinde si tú caminas en pecado. Porque tú estás participando juntamente con él de la maldad. Pero cuando tú caminas en santidad, tú eres un peligro para el diablo. Tú eres un peligro para Satanás cuando tú caminas en santidad. Tú eres un peligro para Satanás cuando tú vives en santidad y le dices al diablo, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Porque él tiene que responder a la autoridad. Lo mismo que ese guardia, como dije ayer, que mide 1,50 m, se pone delante de un camión de 30 toneladas y simplemente con la mano hace así y ese camión lo para. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo arrolla? Porque tiene poder ese camión para hacer eso y mucho más. No, porque ese hombre tiene autoridad que le ha sido delegada por alguien que está por encima de él. Nosotros tenemos autoridad porque nos ha sido delegada por Jesucristo. Y tenemos que creer que se nos van a sujetar esos demonios en el nombre de Jesús. Toda autoridad le pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Y Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Hay 4 áreas básicas de autoridad. La familia, esa es la primera. Y Él ha puesto ahí en la familia la autoridad que es el padre. El padre, el varón. Ahí está la cabeza, esa es la autoridad de la casa y de la familia. Es el hombre. Dios ha puesto y ha escogido al hombre y le ha dicho a la esposa que se sujeta a su esposo. Esa es la autoridad. Y los hijos tienen que sujetarse a los padres. ¿Veis? La autoridad está en todas las áreas de la vida. Lo mismo que está en el servicio militar. No lo mismo un cabo que un capitán, no lo mismo un capitán que un comandante. Así va ascendiendo la autoridad. Y en la medida que tú te santificas y tú estás levantando el nombre de Jesucristo, Dios va a empezar a levantarte y no te va a dejar como cabo, sino que vas a seguir creciendo en autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Pero aunque seas un simple cabo, el diablo tiene que rendirse delante de ti. La familia, el gobierno, aunque a la gente no le guste a veces lo que hay, porque hay un gobierno de izquierda, porque hay un gobierno de derecha, porque hay un gobierno de centro, porque el que hay es un dictador, pero dice la palabra que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Nos tenemos que sujetar a las autoridades. Porque no hay autoridad, dice la palabra en Romanos 13, capítulo 13, verso 1, sino la que está impuesta por parte de Dios. Y el que desobedece a la autoridad está desobedeciendo a Dios. ¿Lo entendemos? La familia, el gobierno, la iglesia, ahí también hay autoridades, donde Dios ha puesto autoridad. En el pastor dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta. Considerar su conducta, como haya sido, e imitarlos en su fe. Y el trabajo. Hermano, por mucho que no te guste tu jefe, es tu jefe. Es el que te paga. Y tienes que sujetarte, porque es una autoridad también. Dice la palabra, siervos, sujetaos a vuestros amos. Nos guste o no nos guste, como creyente, como cristiano, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y si nosotros nos sujetamos a las autoridades, también el diablo se va a sujetar. Porque nosotros cumplimos con la autoridad y el diablo va a tener que cumplir con la autoridad que somos nosotros.
No hay demonio, dice la palabra, hoy aquí os doy autoridad. Os doy autoridad. Sométase, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y en Primera de Pedro 2:13, dice, someteos a toda institución humana, a toda institución humana. Yo no veo a Jesús creando ninguna rebelión contra el pueblo romano. Yo no veo a Jesús, sino que le dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no trajo una rebelión. Él no empezó a hablar malamente del César, ni de Herodes, ni de Pilato. No lo vemos en ningún momento hablando malamente de aquel gobierno que había en aquel lugar, sino que lo que él hizo fue sujetarse al gobierno que había en aquella época y tuvo que pagar los impuestos porque era obligatorio y los pagó y se sujetó a las autoridades. Y el apóstol Pedro dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Primera de Pedro 2:13. Ahí está. Jesús, con su victoria en la cruz, nos dio autoridad sobre toda obra del diablo. Amén. Jesús, al vencer en la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario, Él nos dio autoridad. La autoridad viene porque Él muere en la cruz y Él dice que venció. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Y despojando, mira lo que dice la palabra, y despojando, o sea que le quitó toda la autoridad al diablo, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea que cuando Jesús muere en la cruz, dice que le quitó toda la autoridad al diablo y ahora dice, esa autoridad ahora ya no te pertenece a ti, diablo, ahora esa autoridad le pertenece a mis hijos. Y tú eres un hijo de Dios con potestad y autoridad. Y tú no puedes dejarte dominar por el diablo, sino que tienes que decirle, diablo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Tienes que ser sabio. Tú no puedes ir delante de la persona y decirle, diablo, eres un diablo y te echo fuera, porque te va a pegar un bofetón. Pero te puedes ir al lugar de oración, o cuando estés solo y empiezas a reclamar tu casa, empiezas a reclamar a tus hijos porque son tuyos, los engendraste tú, los diste a luz tú, son tus hijos. Y si están perdidos, tú tienes que reclamarlos en el nombre de Jesús y decirle, diablo, en el nombre de Jesús, estos son mis hijos y mis hijos van a predicar tu palabra y mis hijos van a conocer a Jesucristo y de hecho fuera en el nombre de Jesús de ellos. Y eso que una vez y ya luego ya se acabó. No, una vez y otra hasta que eso ocurra. Tienes que coger autoridad. Porque mira cómo ora la iglesia. Señor, te doy gracias, Padre, si es tu voluntad, Señor, pues... Mira, tú sabes por dónde estoy pasando, Señor, que no llego, pero Padre, gracias porque es tu voluntad. ¡No! Saca de tu vida toda religiosidad. Ayer vimos cómo Pedro llega delante de un cojo y le dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No se puso de rodillas y oró, Señor, si es tu voluntad, sana a este cojo. Y cuando se pone en medio de la tormenta, le dice a la tormenta, tormenta, párate. Le dijo a la higuera, sécate. Porque Él nos enseñó de que Él tiene autoridad y nosotros también tenemos autoridad. Pero vivimos como si fuéramos esclavos del diablo. Y tú no tienes que vivir como un esclavo del diablo, tú tienes que vivir como una persona que le ha sido delegada una autoridad. Porque detrás de cada circunstancia está el enemigo. Detrás de cada problema hay un diablo que está intentando destruir ese hogar, intentando destruir esa familia, intentando destruir ese joven, intentando destruir esa vida. Y tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús como alguien que tiene que aprender a luchar y a pelear la buena batalla de la fe. Coge tu espada y lucha y pelea, batalla.
No seas cobarde. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir esta tierra, pero vas a tener que conquistarla, vas a tener que pelear, vas a tener que luchar, vas a tener que coger la espada y pelear y hacer guerra. Y sabes, con la espada, que es la palabra de Dios, se guerrea. Y Jesús guerreó con la palabra de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y tienes que aprender a guerrear con la palabra de Dios. Pero si tú te sometes al diablo y a sus pecados, tú vives en pecado, tú vives en maldad. Tú estás jugando con fuego. Porque ese mismo pecado te va a llevar a los infiernos. Tienes que aprender a vivir en la lealtad a Jesús. Es tiempo de que acojamos la bendición de Dios que Él tiene para nosotros. Es tiempo de aprender de que tenemos que ser valientes, porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. ¿Eres cobarde? No puedes ser cobarde. ¿Sabes? Llevamos todavía el ADN de la religión, el ADN del rosario, el ADN de la Ave María purísima, sin pecado concebida. Llevamos todavía el ADN de tantas cosas que nos han enseñado nuestros papás y lo llevamos todavía incrustado y no nos hemos enterado que hemos salido de la religión. ¡Fuera religión! En el nombre de Jesús, levántate y pelea la buena batalla de la fe. No, tú no eres un religioso. Tú tienes que ser una persona valiente, que tienes que enfrentarte al problema y saber y discernir qué es lo que está pasando en ese momento. Discierne qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Hay un demonio que quiere destruir mi casa. En el nombre de Jesús, diablo, te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi hogar. Y tienes que ponerte valiente. Por eso la gente debería acudir a la oración. Porque es aquí donde puedes pelear, donde puedes luchar, donde puedes gritar, donde puedes romper el techo si hace falta. Porque como te pongas en tu casa a pegar esas voces, entonces sí que va a venir otra autoridad que la policía. A decirte, a ver, ¿qué está pasando? Eso con ese chillido. Pero este es el lugar que ha escogido el Señor. ¿Sabes? Jesús se iba a los lugares desiertos. Se iba al Monte de los Olivos. Pasaba la noche orando. ¿Y tú qué crees que estaba haciendo Jesús? Él reprendía a los demonios, él oraba, él intercedía, él clamaba, él luchaba, él peleaba. Y cuando se levantaba por la mañana, ahí estaba el poder del Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque sabía que había una guerra que pelear. ¿Amén? Bueno, no digáis amén. Seguid con vuestro rosario. ¿Os gusta más el rosario? Sigue con tu rosario. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios que estamos sentados en lugares celestiales. Dice el Señor que estamos sentados en lugares celestiales, o sea, en lugares de autoridad. Nos ha sentado el Señor en lugares de autoridad, sentados en lugares celestiales. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido a Satanás. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hay victoria. Mira, Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que, fíjate que Dios nunca envía a los suyos con las manos vacías. Los envía bajo el poder del Espíritu Santo. O sea que vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar nuestra manera de orar. Vamos a cambiar nuestra manera de ser. No nos lamentemos tanto. Nosotros somos la iglesia, tú y yo somos la iglesia, no en general, no, tú particularmente, personalmente, eres templo del Dios viviente. Cristo vive en ti, Jesús vive en ti. Cada vez que tú abres la boca para predicar el Evangelio, Jesús está predicando el Evangelio. Como a mí me han escuchado, a vosotros también os escucharán. Como yo he sido enviado, a vosotros también os envío. Y Jesús dijo, y recibiréis poder. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en toda Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, por Samaria, por todo sitio, por todo lugar, hasta lo último de la tierra. Y sabes, el Señor dice que vendrá pronto, pero viene y vendrá cuando todo sea predicado. Y este evangelio será predicado en todas las naciones, en toda tribu, en toda lengua, en toda nación, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué pensáis que hay gente que se preocupa de ir a aquella aldea africana que está en el último rincón de la tierra y les lleva el mensaje y hacen Biblia en su idioma para que se puedan convertir? Porque hay gente que sabe que esa gente, si no le hablan su idioma, si no tienen la palabra, no van a convertirse nunca. Pero hay gente que ha conocido ese llamado. Que Dios nos ponga esa carga, ese anhelo, ese deseo de predicar el evangelio, que Él ponga oportunidades para predicar la palabra de Dios. Voy a ir acabando ya. Juan 20:21 dice, Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Coge esa palabra esta mañana. Cógela. No necesitamos más poder, sino liberar el poder que llevamos dentro. Yo os envío. Jesús nos ha enviado en esta mañana a predicar las buenas nuevas. Yo os animo, hermanos, a los que estáis en las casas, en los hogares, los que vais a escuchar este mensaje a través de YouTube, que proclaméis el evangelio, que proclaméis la palabra de Dios, que no os calléis. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te calles. Si tú te callas, Jesús calla. Si tú no actúas, Jesús no actúa. Si tus manos están en tus bolsillos, las manos de Jesús están en los bolsillos. Pero cuando tu boca se abre, tú estás predicando, entonces el Señor se pone a tu lado. Haz que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en el nombre de Jesús a través de tu vida. Gloria a Dios. Y os dejo con este versículo y acabo, que está en 1 de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Y ahora Cristo Jesús nos ha enviado a nosotros para que también podamos hablar a la gente que no conoce a Jesús. Ármate de valor, amén, ármate de valor, de anhelo, de deseo. Estate atento a esas oportunidades que vas a tener para proclamar, para hablar. Invita a la gente a venir a la iglesia, invítalos, no te dé vergüenza, ve a buscarlos si hace falta, ve a por ellos. Venga, que te espero. Cogemos el autobús y nos vamos a la iglesia. Venga, que te espero. Cojo el coche, paso a buscarte. Venga, que te espero. Es la única manera y es la única fórmula. Porque la gente no va a venir a la iglesia. Los pecadores no vienen a la iglesia. Los pecadores no están. Aquí están los santos. Pero esto no puede ser solamente una congregación de santos donde nos estamos predicando semana tras semana y la gente fuera no escucha el evangelio. Estamos aquí para ser instruidos, para salir y predicar las buenas nuevas. Amén. O sea que, bueno, vamos a ser ganadores de alma y nos estamos instruyendo y nos estamos discipulando para eso en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, sigue obrando, sigue trayendo convicción en nuestros corazones, sigue trayendo anhelos, deseos, ganas, para que esta palabra, Señor, no caiga, oh Dios, en pedregales, sino que caiga en buena tierra y pueda llevar fruto, Señor, a 30, 60, a 100. Señor, que por mucho que nos cueste, que por mucho, Padre amado, que tengamos temor, que por mucho miedo que ponga el diablo, dice tu palabra, Señor, que somos más que vencedores, que, oh Dios, que tú puedas obrar poderosamente a través de nuestras vidas. Señor, que nuestras bocas sean abiertas para proclamar el mensaje que tú has puesto, la vida que tú has puesto, el amor que tú has puesto, lo que tú has traído a través de nosotros, Padre. Te damos la gloria por esta mañana, por este día, y te pedimos que te
que tú te glorifiques poderosamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues Dios os bendiga.